¿Alguna vez caminaste por un parque y pensaste, esto es mucho más largo de lo que parece? Hoy vas a aprender a encontrar el camino más corto entre dos puntos, usando solo el teorema de Pitágoras. Y lo mejor, no necesitas cinta métrica ni GPS, solo un poco de geometría y curiosidad. Imagina que estás en la entrada del parque, el punto A, y quieres llegar al kiosco de helados, el punto B, justo en la esquina opuesta. El sendero forma una L. Primero caminas 60 metros hacia el norte y luego 80 metros hacia el este. Pero piensas, si pudiera ir en línea recta, me ahorraría tiempo. Entonces surge la pregunta, ¿cuánto mediría esa línea recta? Dibujemos la situación. Un lado del triángulo es 60 metros hacia el norte, cateto 1. El otro, 80 metros hacia el este, cateto 2. La línea diagonal que une A con B es la hipotenusa, la distancia más corta. El teorema de Pitágoras dice A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado, donde A y B son los lados del triángulo y C la hipotenusa. Sustituimos los números. 60 al cuadrado más 80 al cuadrado igual a C al cuadrado. 3600 más 6400 igual a C al cuadrado. 10.000 igual a C al cuadrado raíz cuadrada de 10.000 igual a 100. Resultado. La distancia directa es 100 metros. Si sigues los senderos, caminarías 60 más 80, igual a 140 metros. Pero en línea recta, solo 100. Te ahorras 40 metros. Quizá no parezca mucho, pero en el día a día es un buen ahorro. Ahora imagina otro recorrido. Quieres ir del kiosco a la fuente del parque, que está 50 metros al sur y 120 metros al oeste. Aplicamos nuevamente el teorema. 50 al cuadrado más 120 al cuadrado igual a c al cuadrado 2500 más 14.400 igual a 16.900 raíz de 16.900, aproximadamente 130. Así que el camino directo mide unos 130 metros. 130 metros. Mientras que por senderos recorrerías 170. Otra vez, 40 metros menos gracias a Pitágoras. Lo interesante es que este teorema no es solo para la escuela, está en todas partes. En la ciudad, cuando cruzas una plaza en diagonal, en jardines o terrenos, para medir distancias sin caminar todo el borde. En la construcción, para asegurar que las paredes estén a 90 grados. En el deporte, cuando un jugador recorre la cancha en diagonal. Incluso los GPS y videojuegos lo usan para calcular distancias directas entre coordenadas. Un poco de historia. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego que vivió hace más de 2500 años. Fundó una escuela donde se mezclaban matemáticas, música y filosofía. Para él, los números tenían armonía, casi como una melodía perfecta. Su teorema demostró que, en un triángulo rectángulo, el cuadrado del lado largo, la hipotenusa,
siempre equivale a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Algunas curiosidades. Si multiplicas todos los lados por el mismo número, el teorema sigue funcionando. Por ejemplo, 3, 4, 5, 6, 8, 10 o 9, 12, 15 son triángulos pitagóricos. Los egipcios ya lo usaban antes de Pitágoras, con una cuerda de 12 nudos para asegurar ángulos rectos al construir pirámides. Y los ingenieros modernos aún lo aplican para medir distancias entre edificios, torres o en mapas digitales. Ahora, ¿por qué es útil pensar así? Porque muchas veces en la vida buscamos el camino corto, sin saber que está justo frente a nosotros. El teorema de Pitágoras no solo sirve para resolver ejercicios, sino para entender el espacio que nos rodea. Nos enseña que la forma más inteligente de moverse no siempre es la más obvia. En términos simples, si conoces dos lados de un triángulo rectángulo, puedes calcular el tercero. Eso significa que puedes medir una distancia sin caminarla. Y eso, en ingeniería, arquitectura o la vida diaria, ahorra tiempo, esfuerzo y errores. Así que la próxima vez que camines por un parque, cruces una calle o traces un plano, recuerda, el triángulo rectángulo está en todas partes. Solo tienes que imaginarlo. Aplica la fórmula. A al cuadrado más b al cuadrado igual c al cuadrado. Y sabrás la distancia más corta entre dos puntos, sin moverte. En resumen, el teorema de Pitágoras no es solo una fórmula, es una herramienta para pensar de forma más eficiente. Te enseña que, a veces, la línea recta realmente es el mejor camino. Así que la próxima vez que veas un camino en forma de L, sonríe y piensa. Pitágoras ya sabía el atajo hace más de 2000 años.